Buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy para compartir con vosotros un ratito de reflexión acerca de la pregunta que me proponéis y que os ha reunido allí también a vosotros, o mejor dicho, os ha reunido aquí a vosotros, acerca de la figura de Jesús. Si Jesús es un personaje histórico que existió realmente, y en caso de que fuese así, si era simplemente un hombre o si era también Dios. Yo voy a compartir con vosotros mis reflexiones muy personales, o sea, no pretenden tener ningún carácter de verdad ni pretenden demostrar nada, ¿no? Pero me gustaría empezar porque nos fijáramos en la pregunta en sí, ¿no? Esta pregunta, evidentemente, es una pregunta mental. La mente se hace preguntas, pero no es una pregunta fundamental. O sea, es mental en este sentido de la indagación de la mente, pero no de la indagación de lo fundamental. Y luego, además, está hecha desde el tiempo y surge de lo más profundo de una conciencia de separación. Vamos a ver qué quiero decir con esto. O sea, la pregunta surge en el tiempo en el sentido de que nos planteamos si hay un personaje histórico que existió en el pasado, allá atrás, ¿no? Para ver si esa existencia da validez a algo que no sabemos muy bien qué es en el presente. Es como necesitamos validar una existencia en el pasado. Y no nos damos cuenta de que el simple hecho de generar la pregunta, de que nos haya reunido aquí, está haciendo que el personaje del que estamos hablando esté existiendo en este momento. Porque esto que nosotros buscamos en el pasado, de ese personaje, no es más que un concepto mental, un relato mental. Como puede haber otro, un relato mental que nosotros queremos validar, queremos darle una validación dentro de nuestras propias leyes que hemos puesto para decir sí, existió. Pero no nos damos cuenta de que aquello no es que existió, sino está existiendo ahora. Ahora, aquí, estamos reunidos para hablar acerca de la figura de Jesús de Nazaret. Luego, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia de esto que va a compartir aquí, que está hablando. Luego hay una existencia que está teniendo lugar en este momento. Entonces, primero, esto de que la pregunta está hecha en el tiempo y es interesante que salgamos del tiempo. La única manera que hay de salir del tiempo es estar en el presente. El presente es el no tiempo, es atemporal, ¿no? La otra cosa es que está formulada desde lo más profundo de la conciencia de separación. ¿Y qué entiendo por conciencia de separación? La conciencia de separación es un modo de estar en el mundo. Según la conciencia que tenemos, pues nos vivimos y vivimos e interpretamos la vida de una determinada manera. Entonces, en esta conciencia de separación, en realidad nosotros hacemos un fraccionamiento de la conciencia y a una porción de esa conciencia le llamamos yo. Y hay otra porción de la conciencia que le llamamos los otros, lo otro, el mundo, el no yo. Y otra fracción de la conciencia que es donde ponemos lo sagrado, lo llamamos Dios, es como todo lo trascendente. Son aspectos, pues eso, de lo sagrado, los aspectos trascendentes los ponemos en otra fracción de la conciencia como si fueran separados. Entonces, por eso le ponemos nombres distintos. Y entonces, desde esa concepción o desde ese tipo de conciencia, el modo en el que nosotros vivimos pues tiene pues unas características que las conocemos bien. Es una manera de vivirnos enfrentados a un mundo con una necesidad de protegernos y una necesidad además de controlar. Esto se ha hablado mucho, se habla y lo conocemos porque llevamos viviendo así pues muchísimas veces. Entonces, teniendo en cuenta esto y que la pregunta surge de aquí, en realidad la pregunta se podría formular de otra manera. ¿Es posible
que haya un yo separado, personaje, que por supuesto es otro, distinto de los otros, que haya un yo que pueda ser a la vez otra fracción de la conciencia, la fracción trascendente de la conciencia. ¿Es posible que puedan ser las dos cosas? Entonces, claro, esta pregunta hecha desde una conciencia de separación profunda, pues es imposible. ¿Por qué? Porque digamos que el presupuesto es que yo estoy aquí, Dios está allí y los otros están allí. Y para que yo pueda seguir siendo yo desde esta conciencia, todo esto tiene que ser no yo. Eso por un lado. Pero luego fijaros que precisamente la figura de Jesús de Nazaret, o todo lo que él nos vino a decir precisamente, es para hablarnos de esta conciencia de unidad. Jesús de Nazaret nos habla de un modo distinto de estar en el mundo. Y Jesús de Nazaret dice que todos sean uno como el Padre y yo somos uno, que es una manera de decir, el Padre y yo somos uno, y ellos también, que se den cuenta, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Entonces, en realidad, la figura de Jesús como personaje da igual. Lo interesante es que es precisamente esta conciencia emergente de recordarnos que somos uno. En la conciencia de separación en la que estamos en un mundo adverso, vivimos bajo el mandato bíblico: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero Jesús revocó el mandato bíblico y dijo: no andéis preocupados de qué comeréis, con qué os vestiréis, mira los lirios del campo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si vivís desde una conciencia de separación, entonces tiene sentido todo eso. Si vivimos, si recuperamos la unidad que somos, que no es algo que tengamos que conseguir, sino simplemente es descubrir lo que ya somos, que es esa unidad, entonces el modo de estar en el mundo es distinto. El modo de estar en el mundo es un modo en el que nos vivimos uno con el mundo, ¿no? Entonces, el Evangelio está lleno de premisas de este tipo que son totalmente revolucionarias y que se han ido ahí camuflando o no entendiendo o queriendo adaptar para seguir viviendo dentro del mismo esquema de yo separado, ¿no? El otro gran mensaje del Evangelio precisamente es el amor, esa fuerza que es de lo que está todo impregnado, que no hace distingos, que no existe separación, que todo lo integra, que nos vuelve a hablar también de esa unidad. Estamos sostenidos en el amor. Entonces es interesante que miremos esto no tanto, o por lo menos a mí me parece, como las anécdotas históricas de lo que pasó, lo que no pasó, sino como lo que supone de verdad de vivir aquí y ahora de una manera completamente nueva, con una conciencia completamente nueva. O sea, vivir esa unidad dentro de este mundo que parece que está diseñado para la separación. Es estar en el mundo sin ser del mundo, también está dicho en el Evangelio. Estar en este mundo de formas, de separación, de enfrentamientos, pero con una conciencia de unidad, o sea, sin ser del mundo. Y entonces darnos cuenta de que realmente cuando esa emergencia de esta conciencia se vaya produciendo, el mundo también se va transformando. Pero la transformación del mundo, digamos que es la consecuencia. No tenemos que ir a cambiar desde unas ideas predeterminadas, sino simplemente anclar esta conciencia de unidad, que también está dicho, busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. O sea, busca el reino de Dios, encuentra esa conciencia nueva
y todo lo demás pues es la consecuencia. Entonces, bueno, simplemente ya espero que con lo dicho os dé para el debate y nada, despedirme de vosotros y muchas gracias por todo.